Hola amigos, muy buenos días. ¿Deseas tú la presencia de Dios en tu vida? ¿Es parte de tu diario vivir estar consciente de que Dios puede estar presente en tu vida o que a lo mejor no está presente en tu vida? Bueno, Dios va a hablar a su pueblo para ratificar su presencia en medio de su pueblo y lo va a hacer de esta manera. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 40, vamos a leer versículos del 1 al 16. Y dice así: en el año 25 de nuestro exilio, al comienzo del año, el día 10 del mes, 14 años después de la caída de la ciudad, ese mismo día la mano del Señor vino sobre mí y me llevó allá. En visiones de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me colocó sobre un monte muy alto. Desde allí, mirando al sur, había unos edificios que parecían una ciudad. Me llevó allá y vi un hombre que parecía hecho de bronce. Estaba de pie junto a la puerta y en su mano tenía una cuerda de lino y una vara de medir. Aquel hombre me dijo: Hijo de hombre, abre los ojos, escucha bien y presta atención a todo lo que estoy por mostrarte, pues para eso se te ha traído aquí. Anda luego y comunícale al pueblo de Israel todo lo que veas. Entonces vi un muro que rodeaba el templo por afuera. Para medir el hombre tenía en la mano una vara de 6 codos largos y midió el muro, el cual tenía una vara de ancho y una vara de alto. Luego se dirigió a la puerta que mira hacia el oriente, subió sus gradas y midió el umbral de la puerta, el cual tenía una vara de ancho. Cada cámara lateral medía una vara de largo y una de ancho. Entre las cámaras había un espacio de 5 codos. El umbral junto al vestíbulo de la puerta que daba al templo medía una vara. Luego midió el vestíbulo de la puerta y media, 8 codos. Sus pilares eran de 2 codos de ancho. A cada lado de la puerta que daba al oriente había 3 cámaras del mismo tamaño. A su vez, los pilares que estaban a los lados tenían la misma medida. Aquel hombre midió también la entrada de la puerta y tenía 10 codos de ancho por 13 de largo. Delante de cada cámara había un pequeño muro que medía 1 codo de alto. Cada cámara medía 6 codos de ancho por 6 codos de largo. Luego midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la cámara de enfrente, y entre una y otra abertura había una distancia de 25 codos. Luego midió el vestíbulo, que era de 60 codos. El vestíbulo daba al atrio que lo rodeaba por completo. Desde el frente de la puerta de entrada hasta la parte interior del vestíbulo, el corredor tenía una extensión de 50 codos. En torno de las celdas y de los pilares había ventanas con celosías que daban al interior. También en torno al vestíbulo había ventanas que daban a su interior. Sobre los pilares había grabados de palmeras. Tenemos un capítulo un poco extraño, y así va a ser los capítulos 40, 41, 42, 43. Un poco más adelante se habla del nuevo templo, y cuando uno lee esto, pues uno se pregunta, ¿por qué le fue dada a Ezequiel esta revelación? Una de las características que notamos es que sí está describiendo ciertas partes de la ciudad de Jerusalén, y después va a hablar del templo de Jerusalén, pero son descripciones un poco generales. Por ejemplo, notamos que no habla de la altura. En muchos lados dice de lo ancho y de lo profundo, pero no dice lo alto. Y entonces esto que Ezequiel está recibiendo no es propiamente un plano de construcción, es simplemente una visión que está dando a entender la reconstrucción de la ciudad. Dice al inicio que en el año 25 de que estaban en el exilio, habían pasado 14 años después de la caída de la ciudad, que se había destruido la ciudad. Recuerde que la conquista de Jerusalén fue en 2 etapas. Entonces en la primera etapa vino Ezequiel con esos judíos, y en la segunda parte fue cuando se destruyó la ciudad. Y habían pasado 14 años. Y recuerden ustedes que para los judíos, para los hebreos, hablar de la ciudad de Jerusalén, la capital del reino, y que ahí estaba el templo de Jerusalén, era algo muy importante que tenía que ver en su conexión con Dios. De hecho, el templo, antes del templo, había un tabernáculo. ¿Se acuerda usted que Dios pidió a Moisés en medio del desierto que edificara un tabernáculo? Y ese tabernáculo tenía 3 partes.
La parte central era el lugar santísimo en la que el sumo sacerdote entraba y podía comunicarse directamente con Dios, y en el que Dios descendía de forma de nube. Dios de alguna manera se encargó a través de la historia de hacerle viva su presencia en medio de su pueblo. Cuando el pueblo salió de Egipto rumbo al desierto, recordará usted que Dios mostró una nube que les tapaba del sol en el día y una columna de fuego que les alumbraba en la noche. Y esa columna de fuego y esa nube que les daba sombra era la evidencia más grande de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Así es que cuando estamos llegando a esta parte, a 25 años de la cautividad, a 14 años de la destrucción de la ciudad, recuerden ustedes que Ezequiel fue dado para darle esperanza al pueblo. El pueblo está en el exilio y el pueblo necesitaba oír que la ciudad sería reconstruida, porque la ciudad y el templo eran la evidencia de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces creemos que esta descripción que recibe ahora Ezequiel está hablando de que Dios está ratificando a su pueblo, que la ciudad de Jerusalén será reconstruida. Por eso lo lleva a un monte desde donde ve a Jerusalén y ve y dice, describe lo que vas viendo. Y Ezequiel está describiendo lo que está viendo. Pero vuelvo a decir, no es una descripción que permita tener los planos para construir, que simplemente es una vista general de lo que está pasando ahí. Queridos amigos, preguntaba yo un principio, ¿y usted está seguro de tener la presencia de Dios en su vida? Porque, para ser honestos, los israelitas tuvieron la columna de fuego y la nube de día que les alumbraba. Después tuvieron el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y luego tuvieron el templo de Jerusalén, que era donde se ofrecían los sacrificios. Pero hoy día no tenemos ni columna de fuego, ni nube, ni arca del pacto, ni templo de Jerusalén. ¿Cómo podemos hoy día tener evidencia de la presencia de Dios en nuestra vida? Muy sencillo, porque en el Evangelio de Juan capítulo 1, el Señor Jesucristo mismo habla y dice que Él mismo, siendo Dios, se hizo hombre, y se hizo hombre para mostrarnos la gloria del Padre. Y cuando el ángel le habló a José para que recibiera a María, le dijo, le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el Señor Jesús fue a la cruz y entregó su vida en la cruz del Calvario como la mayor evidencia del amor del Padre hacia nosotros. Cuando hoy día nosotros queremos saber si Dios nos ama y queremos estar seguros de la presencia de Dios en nuestra vida, simplemente tenemos que mirar a la cruz, porque Jesucristo crucificado es la máxima evidencia del amor de Dios por nosotros. Por eso en el Evangelio es la buena noticia de lo que Jesús es y de lo que Jesús ya hizo para nuestra bendición. Y la mayor bendición que podemos tener es la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso nos fue dado el Consolador, el Espíritu Santo, que mora en nosotros, que nos recuerda las enseñanzas de Jesús, que nos da un corazón sensible para arrepentirnos de nuestro pecado, que despierta en nosotros el querer y el hacer la voluntad de Dios. Queridos amigos, si tú tienes estos resultados en tu vida, si tú estás experimentando la guía del Espíritu Santo, si tú te sientes consolado, fortalecido, acompañado, es la obra de Dios en tu vida a través de Jesucristo. Quien se cobija bajo el sacrificio de Cristo está cobijado bajo la bendición y la total presencia de Dios en su diario vivir. Oremos. Bendito Padre, gracias por la enseñanza de Ezequiel, porque él vio una ciudad y tú le estabas mostrando cómo levantarías nuevamente la ciudad de Jerusalén. Pero es mucho más que eso, es mucho más que la ciudad, es lo que significó para el pueblo tu presencia en medio de ellos. Y que hoy día ya no tenemos tabernáculo, no tenemos templo, no tenemos ciudad, pero hoy día tenemos al Señor Jesucristo, quien siendo Dios se hizo hombre para mostrarnos al Padre, para mostrarnos el gran amor que tú nos tienes como tus hijos, para alabarnos, para perdonarnos, para hacernos parte de tu familia. Gracias, Padre, porque hoy día, ante la pregunta de cómo puedo estar seguro que tú estás presente en nuestra vida, es cuando miramos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y en Él podemos encontrar la plena certeza de tu presencia y de tu bendición en nuestra vida. Gracias por el Señor Jesús, porque nos salva,
porque asegura tu bendición sobre nosotros, porque asegura tu presencia en medio de nosotros. Te alabamos en su nombre. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.